Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. La semana pasada estábamos hablando sobre la resurrección de Jesucristo vista a los ojos de San Pedro y hoy vamos a platicar o vamos a continuar sobre otro de los grandes apóstoles que le acompañó a descubrir que el sepulcro estaba vacío. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo vista desde los ojos de San Juan. Y es curioso porque los dos que llegaron al sepulcro fueron San Pedro y San Juan. San Pedro, por ser un poquito mayor, llegó más tarde, pero San Juan, respetando la dignidad de Pedro, nada más se asomó, pero no entró. Y él dice, vio y creyó. Y vamos a continuar con este tema. Nos acompañan Marina y Guillermo. Sin más, bienvenidos. Les dejo con Marina. Gracias, Jorge. Yo quería regresarme un poquito a la experiencia que tuvo Juan como apóstol cuando estuvo con Jesús, cuando hablar un poquito de él antes de la resurrección. Yo sé que vamos a ver qué es lo que pasó después, pero hay que recordar lo fascinante que es cada uno de sus apóstoles. Juan, que es hermano de Santiago, y yo había leído que Juan realmente era seguidor de Juan Bautista. Y Juan Bautista es el que realmente le dice, el que lo manda a seguir a Jesús. Ahí le dijo, este es el Cordero de Dios. Cómo Juan el Evangelista, obedece a Juan Bautista. Es increíble cómo el Juan, el que estamos hablando hoy, ya tenía un ansia de conocer más de Dios desde que era seguidor de Juan Bautista. Pero después él es el que va con Pedro realmente a decirle que encontró al Mesías. Es increíble cómo Juan siempre es ¿cómo te digo? Como el mensajero, el que los une. Juan es el que dice, vimos al Mesías. Entonces, por eso es cuando Pedro va y tienen ese encuentro con Jesús, cuando no pescan nada. Y, y es exactamente cuando están ahí con ellos en los momentos más importantes, en ese momento en que los dice, los voy a hacer pescadores de hombres, es cuando están Juan, su hermano, Santiago, Pedro, tal vez tu papá, Zebedeo, pero es increíble cómo leyendo el Evangelio encontramos a Juan en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Eh, y después, bueno, me voy a brincar un poquito después. Sabemos, y los hablamos en el programa pasado, que Juan estuvo con él tan cerca en la última cena. Bien decía Guillermo, hasta pudo recostarse en el costado de Jesús. Vi una foto ayer hermosa, una foto muy linda de él, de Juan recostado en el pecho de Jesús. A lo mejor Guillermo me puede decir, pero es muy linda, que no sé si es bizantina, pero me encantó. Y pensaba, ¿cómo él se define a sí mismo como el discípulo amado? Qué lindo que Juan siempre se refiere a él como el discípulo amado. Sabemos que él escribió el cuarto de los evangelios y pareciera que es el que se escribió más tarde. No sé si estoy bien, si me va a decir Guillermo si estoy bien o mal, pero parece que se escribió hasta el año 90 después y es totalmente diferente a los otros tres evangelios, pero es tan, yo lo decía, no encontraba las palabras la semana pasada, tan espiritual, tan diferente a los otros tres evangelios, porque Juan habla de Jesús como el amor. No dice Jesús amaba, decía Jesús es amor. Y creo que es el único que dice eso de los tres evangelistas, porque él lo vivió con Jesús. Y estoy impresionada de ver cómo de tan joven y tan impetuoso, porque Jesús le dijo, los llamó hijos del trueno, no sé si es la traducción exacta, a cómo iba cambiando, cómo fue madurando ese Juan. Después en la cruz, cuando le deja a María como su madre y se la lleva realmente a vivir con él y vive con María, qué increíble ha de haber sido vivir con María, la madre de nuestro Señor, tenerla en tu propia casa, escuchar tal vez las historias de la Virgen María, de cómo era Jesús de niño. Estoy segura que Juan, viviendo con María, le ha de haber preguntado muchísimas cosas. Eh, es increíble todo lo que vivió después de la resurrección, porque como bien comenzaste el programa, estuvo con Pedro y podemos decir que después de María Magdalena es el segundo que vio y creyó. Es como de los primerititos
que creyó en la resurrección. Claro, sabemos que después los demás, pero es increíble ese ejemplo de un Juan. Me estoy imaginando ese Juan joven, pero luego cómo va madurando y cómo va viajando, también igual que los demás apóstoles, tiene que salir y cómo se espera a escribir, o sea, sabemos que no escribe inmediatamente las cartas y después el Apocalipsis, que es otra cosa que también me impresiona muchísimo de que se vea un Juan ya más maduro, pero cómo Dios se le revela y el Espíritu Santo se le revela de una manera que puede escribir ese último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Pero es un libro increíble, es un libro profético, pero a mí lo que me llama más la atención es que Dios mismo se le presenta en vida a Juan. Juan no tiene que morir para ver a Dios porque en el Apocalipsis dice que lo veo cara a cara. Y es increíble cómo Dios escoge a Juan para revelarle esto. Es increíble. Vemos como no sé, un cambio de un joven Juan a un Juan que ha pasado por increíbles maestros, Juan Bautista, el mismo Jesús, tuvo a María, el Espíritu Santo. Y después Dios mismo es increíble como este Juan evangelista pasa por toda esa maduración, por todo ese cambio. Qué milagro, qué increíble que Dios le permitió hacer esto. Pues a mí me surgen preguntas, dudas, incluso quejas, porque dice Jorge que luego mi crítica es destructiva y no quiere ser así, pero a veces lo logro. Entonces, lo primero es preguntarte, Sí. Marina, ¿qué tan joven era Juan? Tú parece que has investigado más a San Juan. ¿Qué tan joven era? ¿Hay No sé algo qué que... tejón era cuando estaba con Jesús, porque de verdad no sé, la edad no sabría decirte, porque decía que escribió hasta los 90 años y que Y se murió a los escribe en noventa y torno al año cinco algo 90. así. O sea, si Ujú, escribes a los 90 años y el Apocalipsis se escribe en torno al año 90, sería de la ujú. misma edad de Cristo. Treinta y tantos, ¿verdad? Tendría. Y yo he oído otras teorías, por eso lo estoy preguntando. Ajá. No, la verdad yo no sé qué edad tenía, pero em, no sé si lo diga la tradición por lo impetuoso que era, por, Es que yo me lo imagino casi adolescente, ujú, en todo caso apenas adolescente cuando Cristo lo llame, lo cual implicaría que su hermano también era muy joven, porque por muchos hijos que fueran, los hijos del trueno deben haber sido los más jóvenes de los apóstoles y solamente nos mencionan que Juan era el más chico. exacto. En cierto sentido era el consen, pues bien, adelante, también Jesús tenía su consentido. Eso está perfecto y es muy humano, si lo querías decir de esta manera. Sí. Eh, yo he oído la siguiente teoría, que no sé si es falsa, si tiene fundamento histórico o es meramente herética, pero ya ven que de repente se me da. Ujú, Eh, los judíos llegan a la mayoría de edad a los 13 años. ujú. Aunque la fiesta de Bar Mitzvah es ya de época cristiana, es decir, se inventó en la diáspora, no existía en tiempos de Jesús la Bar Mitzvah, es un error creer que Jesús a los 12 años que se pierde en el templo es porque lo habían llevado a su Bar Mitzvah, no, todavía no existía. Es una fiesta extra bíblica, sale fuera de la Biblia, e incluso es posterior al tiempo histórico de Cristo. Pero lo que sí existía era la idea de que la mayoría de edad se adquiría a los 13 años. Entonces, la pregunta mía es, yo no sé si tenía apenas 13, 15 años cuando Cristo lo llama. Es pregunta, no lo estoy afirmando, simplemente he leído por ahí esta teoría, que a mí no me disgusta, dicho sea de paso, por lo cual calculo que el otro hermano tendría pues unos 20, 22, que para esa época ya presupondríamos que estaban casados, trabajando, etcétera, porque pues se vive más a prisa, ¿no? Segundo, respecto a la cercanía con Cristo y la escritura del último evangelio, pues yo siempre me he imaginado que Juan conocía a los otros tres, los sinópticos, y que los sinópticos se llaman sinópticos porque se parecen mucho entre sí. Y es verdad que tienen un público determinado cada uno de ellos y se nota, por ejemplo, el buscar la genealogía
sacerdotal de Cristo, o buscar la genealogía desde la casa de David de Cristo, y por eso hay dos genealogías distintas, pero que se busque que Cristo no es gratuito, que nace, digamos, como nace, dónde nace, etcétera, y que Juan conocía estos tres evangelios y que yo me imagino que los leyó y dijo, ay, mis hermanitos, qué brutos ellos. ¿Por qué no pusieron esto? ¿Por qué no pusieron esto? ¿Por qué no pusieron esto? Como que Juan complementa. Y estoy de acuerdo que tú dices es el más espiritual. Yo me atrevo a decir que es el más teológico de los evangelios. Y que efectivamente ya es una obra de madurez. Es decir, no es el chavito que me imagino que era Juan cuando Cristo lo llama, que debe de haber traído mucha alegría, que debe de haber sido pues el más fuerte, el de, oye, que no hay cocas, pues yo voy a por las cocas y cosas por el estilo. Me lo imagino así, muy servicial a Juan, pero creo que también venía de una espiritualidad judaica muy fuerte. Y esta teoría la tiene el Papa Benedicto. Y pues perdón, Jorge, pero no voy a estar de acuerdo contigo. Es común dar la explicación de, que nos ha dado Jorge en el sentido de salieron pitando al sepulcro y Juan llegó primero porque era más joven, pero se esperó que llegara Pedro porque era el jefe. Y Papa Benedicto, en el libro de Jesús de Nazaret, deja caer su teoría y él cree que en realidad lo que ocurrió es que San Juan debe haber sido Coanim. Me explico. Los judíos en la actualidad se dividen en tres: las familias de origen sacerdotal, las familias de origen levita y todos los demás. Es decir, de las tribus de Israel, cuando Asurbanipal conquista el reino del norte, 10 tribus de Israel se pierden. Solo quedan abajo Levín y Judá. De Judá es la casa de David. Y Levín, o sea, los levitas, tienen la familia de Cohen, que es de donde proceden los sacerdotes. Entonces, la teoría de Papa Benedicto es que es muy probable que San Juan fuera Coanim. Uno es Coanim casi por tradición oral. Es decir, si mi padre decía que él era Coanim, pues yo soy Coanim y ya está. Y en la actualidad podremos decir que son los tres niveles, los Juanim, los más importantes, los levitas, el siguiente nivel, y hasta donde es posible, deberían de ser ellos los que siguen prestando servicio en la sinagoga de cara a cuando vuelva a haber un templo. Hoy no es sacerdocio porque no hay templo, pero las familias sacerdotales tienen, no recuerdo si es en Pesach o en Yom Kippur, que dan la bendición con las manos así un poco como, sí, con los dos dedos juntos haciendo como una especie de B, y de esa manera imparten la bendición los Kuanim. Ahora, si tú eres Kuanim, tienes que conservarte puro. Y conservarte puro significa no tocar sangre y no tocar muerte, entre otras cosas, además de cumplir con todas las normas kosher, etcétera. Entonces, lo que propone el Papa Benedicto es que llegó San Juan y no entró porque él no podía estar en contacto con la muerte. Y eso era un sepulcro. Es importante que el sepulcro fuera nuevo para que quedara claro de que Cristo había resucitado, no de que había ahí otro cadáver, no de que había muerto, no de que qué tal si nos confundimos. Es decir, es importante la idea del estreno para que quede claro de que el único que ocupó ese lugar en toda la existencia fue Cristo mismo. Si Juan tenía esta procedencia de una familia Cohen, es muy probable que hubiera tenido una formación como judío mucho más delicada que los otros que eran judíos normales, lo que ellos llaman hoy por hoy Israel. Y no sé si eso ayude desde su formación judaica a tener mayor sensibilidad religiosa. Ahora, me acabo de inventar la teoría a partir de lo que tú dijiste. Puede que esté muy equivocado lo que acabo de decir, pero es lo que imagino. Ahora, si era el más sensible espiritualmente de los 12, pues me queda claro que era el consentido de Jesús, porque era el que mejor lo entendía.
y aún así no había entendido. Yo me imagino que él participa con María en la crucifixión, entre otras cosas porque no sabe medir el peligro porque es muy joven. Los que no fueron tenían miedo y estaban escondidos. Y yo sí veo así como que una actitud, pues sí, como de puberto tardío, si lo quieres decir. Él, claro que acompaña a la Virgen, claro que quiero estar con mi amigo, claro que no me... Sí, no voy a decirme no pierdo el espectáculo. No el espectáculo, pero digo, claro que tengo que estar ahí apoyando en lo que pueda. Eso es una actitud muy de joven, diría yo, como los chicos que envían a que las megamisiones, etcétera. Un poco con ese espíritu me imagino yo a San Juan. Y, y cuando llega y entra Pedro, que Pedro sí era así, brrr, no se detuvo ni pensó ni nada. Pedro lo debe haber llamado y dijo, déjate de historias, tienes que ver esto. Y Juan dice, entró, vio y creyó. Para mí la pregunta de fondo es, pues, ¿qué vio? Y lo que yo pienso es que vio la sábana santa desinflada. Es decir, imagínate tú que Cristo está envuelto como en un tamal. ¿Podrías tú sacar el tamal de las hojas sin mover las hojas? Pues haz de cuenta que eso pasó. Cristo encerrado en la sábana santa, envuelto quizá un poco con vendas, particularmente la cabeza, para que no se le bajara la mandíbula, y me imagino, nunca recuerdo el término en griego porque pues tampoco es lo muy fuerte, pero parece que la palabra que Juan emplea para decir esto, y que los teólogos no lo entendían hasta que ya se han hecho tantos estudios de la sábana santa, es que Juan vio las sábanas desinfladas. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver el término desinflado? No viene ni a caso. Pero parecería eso. En el momento de la resurrección, Cristo ya es cuerpo glorioso, ya es materia distinta y ya puede salirse sin deshacer el paquete, digámoslo de esa manera. Y entonces, cuando Juan dice vio y creyó, quiere decir que no había creído hasta el momento. Quizá tenía la esperanza, pero no había entendido qué es lo que iba a ocurrir. Y entonces cree. Y entonces ya pueden regresar donde los apóstoles y decirles, miren lo que nos ha pasado. Solo porque lo dice el Papa Benedicto XVI, no te voy a crucificar. No, no es cierto. Pero Tampoco soy crucificable y estoy muy viejo para eso. no, me encantó lo que decías, Guillermo. Eh, Algo que estaba platicando con Marina antes del programa es cómo en San Juan vemos muchas veces este comentario que tal vez se le salió de que vio y creyó, pero también como que es muy intuitivo y es el primero en darse cuenta de que es Dios nuestro Señor. Pongo el ejemplo de la aparición en la playa donde les dice han pescado algo y el único que lo reconoce o el primero que lo reconoce es San Juan. Entonces, ¿cómo hay en esta persona maravillosa pues no sé cómo decirlo, claroscuro de la fe o cómo hay la sensibilidad para descubrirlo en algunas ocasiones, pero también la humildad para reconocer pues que le faltó descubrirlo? No sé si me explico, ¿no? Sí, yo creo que San Juan es muy franco. Es decir, a mí no me gusta imaginarme, como tampoco me gusta imaginarme a San Francisco, que te lo ponen como que muy delicado y con los ojos vueltos para arriba y tal. No, yo creo que sí era bastante viril, digamos, en ese sentido, pero era espiritualmente mucho más sensible, tenía una sensibilidad espiritual que le encontramos en muchos otros santos. Quizá dentro de los apóstoles es el que más la tenía y por eso mismo es el que lo reconoce. También, digo, nos faltan muchos detalles, por eso después pudieron escribir tantos evangelios apócrifos, porque los evangelios canónicos realmente nos dicen lo esencial.
pero nosotros somos metiches y nos encantaría saber 20,000 detalles. Yo no sé, por ejemplo, si Jesús en una noche decía, Juan, estoy harto de los 10, acompáñame por una pizza, solo tú y yo. Pero yo no dudaría que Juan haya tenido momentos, sí, de por ser, eh, o que Cristo lo haya visto como muy capaz, el que mejor iba a entender su mensaje. Ciertamente Cristo no le ve el liderazgo para llevar a la iglesia. Ya lo comenté en otro programa que Papa Benedicto, en la última homilía de la fiesta de San Pedro y San Pablo antes de la pandemia, se hace la pregunta, que también podríamos hacerla nosotros, me parece una pregunta muy, muy lógica. Si Juan es todo lo que nos acaba de contar Marina, si Juan es todo lo que nos acabas de confirmar tú, Jorge, ¿no sería Juan el más indicado para heredar el puesto de Cristo? ¿No hubiera sido Juan más lógico de, perdón, Pedro, tú eres Juan y sobre este Juan edificaré mi iglesia? ¿Por qué no opta Cristo por Juan? La respuesta del Papa Francisco es muy original, como todo lo del Papa Francisco. Dice que el punto es que Pedro tenía la experiencia del perdón, porque Pedro había pecado mucho y había pecado gordo, se había negado a Cristo. Entonces Pedro tiene la experiencia del perdón y eso lo hace más comprensivo con el pecador. Juan parece que no tiene pecado por cómo se presenta o nos lo presentan los evangelios. Lo que nos acaba de decir Marina a mí me impacta muchísimo cuando dice, es que ve los maestros que tuvo Juan. Y pues yo nunca lo había pensado. Tiene como maestros, pues primero seguramente a los sacerdotes del templo, desde su ser judío, después tiene a Cristo mismo, después se lleva a María a su casa. Nos cuenta más detalles San Lucas que Juan, por ejemplo, de la infancia de Cristo. Pues yo no sé si era más chismoso Lucas que Juan, nada más por poner así un ejemplo. Y después dices, Dios mismo, Dios Padre, se le aparece. Y dices, wow, nunca lo había pensado. ¿Por qué Juan tiene estos dones casi preternaturales? Pues porque Dios quiso. Entonces, sí, no le estoy quitando libertad a Juan, ni mucho menos, pero todos sabemos, casi como si fuera meditación de ejercicios ignacianos, que a todos nos corresponde en un momento optar entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Y pues obviamente nos queda claro que desde que era un buen judío, Juan había optado por Dios. Y también sabemos que Dios no se deja ganar en generosidad y que siempre es fiel y todo eso, ¿no? Entonces, sí es importante, interesantísima esta figura de San Juan. Me quedé pensando mucho en lo que ahorita decías, que por qué no es San Juan el primer papa. Eh, y no sé, digo, ahorita lo que estaba pensando es, bueno, San Juan vivió hasta los 80 y tantos años y era como que a la larga ese tesoro espiritual en el cual explicaba o podía transmitir mejor las enseñanzas eh, de, de Jesucristo, ¿no? Vistas desde el amor. San Pedro, pues tú ahorita lo decías que su ministerio pues fue un poquito vista desde el perdón y más nosotros como humanos, grandes pecadores, pues tal vez tendría una mayor relevancia o relación, pero sí me surge ese pensamiento y no, ni para poner en duda de por qué Dios lo llamó así, pero sí como que deja dicho, bueno, ¿cuál era la misión a largo plazo de San Juan, a diferencia de la de San Pedro como pastor de la iglesia? No sé si se explica lo que quiero decir, ¿no? Sí, te explicas perfecto y por supuesto la respuesta es no sé. Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a morir. Sí, San Juan tampoco lo sabía. Está el relato de que lo iban a martirizar y que pues lo que le iban a hacer no tiene efecto sobre él.
Ujú. Lo iban a meter en aceite En hirviendo. aceite hirviendo y parece que no le pasó En nada. la fiesta no le pasa nada. Y que por eso lo destierran a la isla de Patmos y que ahí en Patmos puede escribir el Apocalipsis. Quizá Dios le dejó esa vocación particularísima de concluye la Santa la Escritura y la vas a incluir con este libro que profético y que nos habla sobre la parucía y tantas cosas. Posiblemente eso era la vocación propia de Juan y posiblemente Juan, humanamente hablando, le hubiera faltado liderazgo para gobernar la iglesia. Ujú. Posiblemente el mejor perfil para gobernar, vamos a ver, esto lo cuentan como anécdota de San Bernardo, me parece, Bernardo de Clairvaux. Y si no es de él, está bien la historia, que vinieron a hacer una consulta de que en un monasterio tenían que elegir nuevo prior, porque era de estas comunidades que eran medio democráticas, y que había dos candidatos, que un grupo de monjitos quería que saliera el santo, el que siempre rezaba, el que cantaba mejor los laudes, que era muy buen confesor, pero que también estaba contendiendo por el puesto, el que sabíamos que se salía del convento, que tenía sus comelitonas, que no era necesariamente un monje ejemplar, pero que sí que tenía muy buenas dotes de gobierno, y que la respuesta de San Bernardo hubiera sido, pues si es santo, que rece por nosotros. Si se trata de gobernar, que gobierne. Es decir, todos tenemos dones distintos. Quizá el gobierno no era uno de los dones de San Juan. Debo de decir que yo Sí. me quedo maravillado de que de todo lo que nos dices, querámoslo o no, el puro hecho de explotar tu capacidad intelectual y académica de explicar todos estos temas, a mí me enriquecen muchísimo y estoy seguro que a la gente también. Marina, Ujú. ibas a comentar algo. No, a mí también me gusta mucho y sobre todo, yo no, yo hasta que conocí a Guillermo me empecé a pensar en la iconografía, porque en otros programas nos hablabas de la pintura y cómo los representan, y empecé a buscar también de San Juan, San Juan Evangelista, que siempre lo ponen con un libro, pero ayer leía que siempre con un águila, y por qué con un águila? O por qué siempre lo dibujan así como reclinado en Jesús, o cosas de ese tipo. Em, y que es muy linda porque nosotros también necesitamos ver, o sea, ver las imágenes para relacionarnos con él. Me imagino que el libro por el Evangelio. Lo del águila, no acabé de leer por qué lo del águila, la verdad. No venía yo preparado para esta plática, pero si me das medio minuto, abro uno de mis artículos y te lo digo rapidísimamente. Se me hace muy lindo porque en alguno de los videos que escuchaba decía que ojalá fuéramos como un águila que puede mirar todo desde arriba, como en perspectiva. Y que tal vez eso se relaciona un poco con San Juan, que pudiera ver en su edad más adulta, por eso tal vez se le representaba así, porque ya tenía la madurez y podía ver todo como desde arriba, todo lo que había pasado con Jesús y podía entenderlo. Esa es una de las explicaciones que por ahí encontré, pero me hizo muy interesante que pusieran esto del águila, o a lo mejor el águila representa otra cosa, ¿verdad? A ver, estoy aquí buscando la que tengo que se Yo llama. algo lo que había escuchado y sé que Guillermo me va a corregir, pero yo veía la altura del águila para poder volar alto en la vida espiritual y también para poder ver de frente el cenit. En este caso sería poder ver de frente a Dios nuestro Señor. Guillermo, corrígeme, por favor. Bien, lo que yo tengo, ya lo encontré, es una explicación del tetramorfos, del cual surgen las cuatro figuras de los evangelistas, ¿no? Entonces, primero hay una imagen de Ezequiel en Ezequiel 1:10, que ya más o menos las menciona, pero San Juan mismo en el Apocalipsis, el capítulo 4, versículos, está tan chiquito esto que lo voy a tener que hacer grande, versículos 6 a 8, dice San Juan,
Delante del trono había 4 seres vivientes. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente semejante a un toro, el tercero tenía semblante como de hombre y el cuarto era semejante a un águila voladora. Entonces, de ahí vienen los 4 símbolos de los evangelistas, que muchas veces los encontramos pues pintados en las pechinas de las cúpulas, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí saqué del libro del padre García Villeslao, un jesuita que era experto en arte, que da las siguientes definiciones para ya de una vez echarnos a los 4, aunque el tema era solamente San Juan, pero pues paciencia, me salgo un poquitín de tema. Dice que a San Mateo se le atribuye el hombre alado, nos parece un ángel, porque su evangelio comienza por la genealogía de Jesucristo y opina el padre que el cristiano debe elevarse, solo él se guía por las voces de la razón y por eso merece ser llamado hombre, que tendría un poquitín que ver también con este último documento de la dignidad que acaba de salir del Vaticano. A San Lucas se le representa con un toro porque su evangelio comienza con el sacrificio ofrecido por Zacarías. Y si recuerdan, en otros programas hemos hablado del holocausto como un toro que se le ofreció completo a Cristo. El cristiano pues debe entonces de imitar al toro, renunciando a los placeres e inmolándose a sí mismo. San Marcos está relacionado con el león, ya que desde las primeras líneas de su evangelio nos habla de la voz que clama en el desierto, y en este sentido el cristiano debería de ser un león, porque el león es un animal valeroso y es como el justo que ha renunciado a todo y no teme nada en este mundo. Y ya para regresar al tema del día de hoy, a San Juan se le identifica con el águila porque el principio de su texto nos coloca frente a la divinidad del verbo. ¿Se acuerdan? En el principio del verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios, etc. El cristiano en ese sentido debería imitar al águila porque, como decía hace un momento Jorge, el águila vuela en las alturas y mira al sol sin bajar las pupilas, de la misma forma que el cristiano debería mirar de cara hacia las cosas eternas. Y pues no sé si esa respuesta te gustó. Sí, sí me gustó. Ujú. Sí, Pues queridos amigos, aunque es un tema interesantísimo y podríamos seguir muchísimo más tiempo, creo que le vamos a dejar aquí para que nos ayude pues a ver esa figura de San Juan como modelo en nuestra vida espiritual para empezar o continuar viendo a Dios de frente y a la eternidad de frente. Guillermo, gracias. Marina, mil gracias y nos vemos la próxima semana donde estaremos hablando de la resurrección de Cristo visto desde la perspectiva de otro de los apóstoles. Sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.